Los astrónomos suelen llamar a NGC 6872 la galaxia del Cóndor, un nombre adecuado para un sistema que despliega sus alas más anchas que casi cualquier otra espiral conocida en el universo. Esta titánica espiral barrada se extiende casi 522.000 años luz de extremo a extremo, más de 5 veces el diámetro de la Vía Láctea, lo que la convierte en una de las galaxias de disco más grandes jamás catalogadas. Sus brazos alargados, deformados y estirados hacia afuera, forman un panorama elegante pero caótico esculpido por la gravedad, con la inconfundible firma de los encuentros cósmicos. La espiral colosal se encuentra a unos 212 millones de años luz en la constelación de Pavó, el Peacock. No existe en aislamiento, la galaxia compañera más pequeña, IC 4970, se aferra estrechamente a su costado, tras haber rozado en el pasado el enorme disco. Ese apretón de manos gravitacional desencadenó potentes fuerzas de marea, estirando los brazos externos en corrientes de estrellas y gas. Las observaciones en radio han revelado largas cintas de hidrógeno neutro que se curvan hacia el espacio intergaláctico, testimonio silencioso de la violencia de su danza. La formación estelar se enciende a lo largo de los brazos distorsionados de este titán galáctico, donde nubes de gas comprimidas colapsan en cúmulos de brillantes estrellas azules. Imágenes en ultravioleta del telescopio Galex de la NASA han resaltado regiones que estallan con viveros estelares juveniles, algunos formándose a distancias que los sitúan muy por fuera del disco original. Estos grumos podrían evolucionar algún día en galaxias enanas independientes, nacidas directamente del material arrancado a su progenitora. De este modo, la espiral del Pavó sirve como laboratorio para entender cómo las interacciones entre galaxias siembran sistemas estelares completamente nuevos. En su corazón, el gigante del Cóndor contiene un luminoso núcleo barrado, una estructura común en galaxias de disco, pero aquí amplificada por su inmensa escala. Las simulaciones sugieren que la barra canaliza gas hacia el interior, alimentando estallidos de formación estelar centrales y quizá a un agujero negro supermasivo oculto tras el polvo y estrellas más antiguas. La dinámica de una estructura tan descomunal ofrece a los astrónomos datos valiosos sobre cómo se redistribuye el momento angular en entornos extremos. ¿Quieres que siga y lo amplíe, cubriendo su historia de descubrimiento, los telescopios que la han estudiado y su importancia para las teorías de evolución galáctica? El Cóndor estelar fue catalogado por primera vez en el siglo XIX, pero su verdadera grandeza solo se hizo evidente con las imágenes modernas de observatorios como el Very Large Telescope en Chile y el Telescopio Espacial Hubble. Cada nueva longitud de onda, óptica, ultravioleta, infrarroja y radio, ha añadido capas de comprensión. En particular, los mapas de radio han revelado que el coloso intergaláctico está envuelto en enormes halos de hidrógeno que se extienden más allá de su ya asombroso disco visible. Estos halos son clave para entender cómo gigantes de este tipo acrecen y redistribuyen materia a lo largo del tiempo cósmico. Las simulaciones dinámicas muestran que el leviatán cósmico está atrapado en una danza lenta y compleja con IC 4970. Se cree que la galaxia compañera más pequeña atravesó el disco de su enorme vecina hace unos 130 millones de años, extrayendo colas de marea y deformando sus brazos espirales. Estas interacciones actúan como experimentos naturales de física galáctica, ilustrando cómo la gravedad por sí sola, sin ninguna colisión física de estrellas, puede esculpir majestuosas formas nuevas. Tales estudios también insinúan el destino de nuestra propia Vía Láctea, destinada a fusionarse con Andrómeda dentro de unos 4.000 millones de años. El depredador celeste no es únicamente un objeto de belleza, sino también un laboratorio para estudiar los umbrales de la actividad Starburst. Sus afueras albergan grumos formadores de estrellas a decenas de miles de años luz del centro galáctico, algo raro en la mayoría de las espirales. Estos viveros distantes permiten a los astrónomos probar cómo se comporta el gas interestelar cuando es arrancado de su ancla gravitatoria y expuesto al medio intergaláctico más enrarecido. También plantean la posibilidad de que los desechos de marea sirvan como cunas de futuras galaxias enanas, alterando la población de sistemas pequeños en el entorno cósmico circundante.
Además, el coloso barrado ofrece pistas sobre la distribución de la materia oscura. La forma en que sus brazos se extienden tan lejos sin desgarrarse sugiere un enorme halo estabilizador de materia invisible que envuelve el sistema. Modelar estas dinámicas proporciona uno de los pocos laboratorios naturales para estimar halos de materia oscura alrededor de espirales en esta escala extrema. Al comparar el movimiento de estrellas y gas en las alas de la galaxia con las predicciones teóricas, los astrofísicos pueden refinar su comprensión de cómo la materia oscura esculpe el esqueleto de las estructuras cósmicas. El coloso de Pavón se asienta en un pequeño grupo y no en un cúmulo rico, un punto óptimo donde los encuentros son o bastante lentos como para ser transformadores pero no tan violentos como para que el disco quede destrozado. En un sobrevuelo progrado, la gravedad de la compañera aplicó un torque al disco en rotación, lanzando material hacia afuera en trayectorias casi balísticas y apilando gas en choques donde ahora los carriles de polvo corren como vetas de grafito a lo largo de los bordes de ataque de la barra. Esos choques comprimen el medio interestelar, reduciendo en parches el parámetro de estabilidad Q de Tombe por debajo de la unidad y empujando a las nubes al colapso. El resultado es visible en ultravioleta, hileras de luminosas estrellas de tipo O y B que trazan el arco de cada ala de marea como cuentas en un alambre, cronómetros naturales que permiten fechar el pasaje leyendo los gradientes de edad desde la base de los brazos hasta sus rizos más lejanos. El gigante alado también enseña la diferencia entre presión de arrastre, ram pressure, y mareas. En los cúmulos, el gas caliente intracumular puede desnudar una galaxia. Aquí, con un medio intragrupal más tenue, el escultor dominante es la propia gravedad. Se ve en la cinemática, estrellas y gas comparten los mismos movimientos alargados en forma de S, y la curva de rotación, aunque irregular, todavía asciende y luego se aplana, una señal de un halo de materia oscura masivo y amortiguador. Sin ese andamiaje invisible, los brazos extendidos se desgarrarían. Con él, se flexionan y oscilan, almacenando energía orbital como resortes mientras la fricción dinámica va sustrayendo momento a la compañera, preparando el escenario para una futura fusión. A escalas menores, el leviatán barrado se comporta como una cinta transportadora. Los torques gravitatorios no axisimétricos de la barra desvían el momento angular hacia afuera, permitiendo que el gas deslice hacia adentro a lo largo de los carriles de polvo hasta el kiloparsec central, donde se engrosa en un pseudobulbo y a veces se enciende en estallidos de formación estelar circunnucleares. En sistemas tan grandes, incluso un flujo moderado alimenta miles de masas solares de estrellas por año durante breves episodios, y si un agujero negro central se oculta tras el resplandor, la misma tubería puede avivar intermitentemente un núcleo activo. La danza del flujo de entrada y la retroalimentación, presión de radiación, vientos de supernova y choques que rebotan a través de la barra, ajusta el termostato para la siguiente ronda de formación estelar. El gigante del cóndor es igualmente valioso en las tierras de nadie mareales. El gas arrancado de un disco espiral ya está enriquecido en metales, de modo que cuando los nudos se condensan en las puntas de las colas pueden formar candidatos a enanas de marea con abundancias de elementos pesados sorprendentemente altas para sus pequeñas masas. Eso invierte el guión habitual de las galaxias enanas y ofrece a los teóricos un experimento controlado: tomar material de disco preprocesado, exponerlo a una baja presión externa y observar cómo las inestabilidades gravitatorias intentan ensamblar una galaxia en miniatura de arriba a abajo. Si esos grumos sobreviven a la retroalimentación y al corte, añaden nuevos satélites al grupo; si no, sus estrellas regresan en lluvia, engrosando las afueras de la progenitora. Las vistas multilenguaje de onda cosen la física en conjunto. En el infrarrojo lejano, la espiral que barre el cielo brilla donde el polvo es calentado por cúmulos recién nacidos. En líneas de CO, los observadores cartografían reservorios moleculares fríos que siembran esos cúmulos, típicamente pegados a carriles de polvo y a los extremos de la barra, donde las resonancias orbitales acorralan el gas. Los mapas de HI revelan enormes fuentes de hidrógeno neutro que se abren en abanico más allá del disco óptico, con algunos paquetes moviéndose lo bastante rápido como para rozar el límite de escape antes de ser recuperados por el halo.
Los puntos de rayos X señalan binarias de rayos X de alta masa, frescos remanentes estelares que actúan como letreros de neón de formación estelar reciente, mientras que un componente más tenue y caliente insinúa choques y superburbujas donde supernovas agrupadas perforan chimeneas a través del disco. Dinámicamente, la espiral de Pavot es un estudio de caso de la estructura de resonancias a lo grande. La velocidad de patrón de la barra define la corrotación y las resonancias del Lindblad internas barra diagonal externas. El gas se amontona en los extremos de la barra formando brillantes ansae. Alimenta un anillo interno cerca de la resonancia interior y dibuja un amplio anillo externo o pseudonanillo donde la espiral encuentra la corrotación. Como el disco es tan extendido, incluso pequeños cambios en la velocidad de patrón pueden mover estas resonancias decenas de kiloparsecs, reorganizando donde nacen las estrellas y a donde migran. A lo largo de cientos de millones de años, la dispersión resonante y el calentamiento mareal hinchan el disco, engrosan la capa estelar y redistribuyen el momento angular hasta que el sistema o bien se relaja o bien se fusiona. El titán galáctico también tensiona las leyes de escala de las galaxias. Las interacciones pueden sacar a un disco en rotación de la relación canónica de Tully-Fisher, haciendo que parezca demasiado luminoso para su anchura de velocidad medida o viceversa, según dónde y cómo se muestre esa anchura. Midiendo la rotación a lo largo de múltiples ángulos de posición y combinando trazadores estelares con gaseosos, los astrónomos reconstruyen la distribución de masa previa al encuentro y luego observan en tiempo real cómo los torques la redistribuyen. Ese enfoque forense, comparar simulaciones con campos de velocidades y edades de cúmulos, produce una línea temporal sorprendentemente precisa del sobrevuelo y una predicción para el próximo acercamiento. Visto en un contexto cosmológico, el coloso intergaláctico es un eco local de una era en la que tales encuentros eran comunes. En el mediodía cósmico, alrededor de corrimiento al rojo Z2, gigantescos discos ricos en gas colisionaban con frecuencia, impulsando espectaculares brotes de formación estelar y un rápido crecimiento de agujeros negros. Hoy el universo está más asentado, de modo que un sistema actual que luce alas de medio millón de años luz se convierte en una piedra de Rosetta, condensa la física desordenada y multiescala del crecimiento jerárquico en un único fotograma de alto contraste. Lee los brazos y lees la gravedad, lee las vetas de polvo y lees los choques, lee los cúmulos y lees el reloj. En última instancia, el destino del cóndor estelar es cambiar. Si la compañera queda capturada, el par espiralará hacia adentro, la barra se fortalecerá y luego se combará, el gas fluirá hacia el centro y el disco podría desvanecerse en un remanente de tipo más temprano, con un cuerpo más grueso y una vida de formación estelar más tranquila. Si, tras intercambiar momento, la compañera escapa, las alas se relajarán a lo largo de unos pocos periodos de rotación, los grumos externos se dispersarán o sobrevivirán como satélites y el vasto disco seguirá girando, marcado pero coherente, con su halo oscuro aún dominando la escena. En cualquier caso, la instantánea que vemos ahora, esos brazos envolventes, esa barra de brillo acerado, ese bordado azul de estrellas, captura a un gigante a mitad de frase, hablando el lenguaje común de la gravedad con un acento completamente propio. Más allá de sus fotogénicos brazos, la espiral de amplias alas codifica una lección nítida sobre la estabilidad de los discos. Donde el cizallamiento es fuerte y la frecuencia epicíclica es alta, el parámetro Q de Tombe aumenta y la formación estelar se detiene, donde los choques de marea del sobrevuelo bajan Q por debajo de la unidad. Los complejos moleculares gigantes se ensamblan con rapidez, fragmentándose en cúmulos cuya función de masa sigue una ley de potencias casi universal. En la megaespiral aviar, esas zonas de disparo se alinean a lo largo de los bordes de ataque de la barra y en los segmentos más curvos de cada extensión mareal, permitiendo a los observadores leer la historia gravitatoria directamente a partir del patrón espacial de las edades de los cúmulos. La mezcla radial impulsada por la dispersión en corrotación y por espirales transitorias difumina después los gradientes de metalicidad, de modo que la espectroscopía a través del disco emplumado funciona como crónica de hasta donde han migrado las estrellas desde el encuentro. La física del gas en el titán acunado por el halo es igualmente instructiva. El H frío se extiende mucho más allá del cuerpo óptico,
mientras que el CO traza bolsillos más densos que solo aparecen cuando la presión del plano medio supera un umbral determinado por la gravedad local de estrellas más materia oscura. Ese umbral se alcanza de forma natural en los extremos de la barra y en los carriles de polvo comprimidos, lo que explica por qué el gigante accionado por barra se ilumina con formación estelar parcheada en lugar de un anillo continuo. La retroalimentación de estrellas masivas, radiación ionizante, vientos y supernovas agrupadas, abre chimeneas de baja densidad por las que ventila gas caliente, pero en un pozo potencial tan profundo buena parte de ese material vuelve a llover, una fuente galáctica que recicla metales y sostiene una fase de formación estelar moderada y extendida en lugar de un estallido breve y catastrófico. La cinemática del coloso con forma de ave revela hasta qué punto la gravedad por sí sola puede extraer orden del disturbio. Mapas de rendija larga y de campo integral muestran contornos de isovelocidad en forma de S, firmas claras de corrientes a lo largo de un potencial no axisimétrico. Las estimaciones de la velocidad de patrón, ya sea mediante integrales de Tremaine, Weinberg donde se cumple la continuidad, o a través del mapeo de resonancias con anillos y extremos de barra, sitúan la corrotación justo más allá de las puntas de la barra, una configuración que optimiza el flujo de gas hacia el centro sin destrozar el disco de inmediato. Como el sistema está sobredimensionado, incluso un pequeño cambio en la velocidad de patrón desplaza las resonancias decenas de kiloparsecs, moviendo los lugares preferentes de nacimiento estelar como un gigantesco caleidoscopio que gira lentamente. El entorno importa, y el superdisco de Pavot ocupa un nicho ricitos de oro. El medio intragrupal es lo bastante diluido como para que el despojo por presión de arrastre sea secundario, pero lo bastante presente como para que un paso supersónico deje una estela estrecha y de bajo brillo superficial en rayos X blandos, enfoque gravitatorio escrito en plasma. Los miembros cercanos del grupo actúan como perturbadores que volverán a torquear la espiral ultraextendida una y otra vez a lo largo de 1 millardo de años, cada pasada sumando o restando solo un poco de momento angular. En conjunto, esos pequeños golpes pueden engrosar la capa estelar, calentar radialmente el disco y empujar lentamente el sistema hacia un futuro más esferoidal aunque la compañera actual termine escapando. Los cúmulos estelares del laboratorio alado sirven como relojes y termómetros. Los diagramas color-magnitud de las asociaciones más brillantes arrojan edades desde unos pocos hasta unas pocas decenas de millones de años en los penachos externos, con dispersiones internas que reflejan el paso de la onda de densidad. Los cocientes de líneas en regiones H2 proporcionan metalicidades del gas sorprendentemente altas para bolsillos formadores de estrellas tan remotos. Exactamente lo que se espera cuando la materia prima se originó dentro de un disco espiral maduro. Esas abundancias, combinadas con pruebas de autoencapsulamiento dinámico, separan simples nudos formadores de estrellas de auténticos candidatos a enanas de marea, permitiendo que el coloso de ancho celaje ponga a prueba modelos de formación de galaxias enanas sin invocar condiciones del universo temprano. Los campos magnéticos añaden otra capa de orden al gigantesco disco alado. El continuo de radio polarizado tiende a alinearse a lo largo de los carriles de polvo y en las caras cóncavas de los brazos donde el cizallamiento es más fuerte, señal de que la compresión y la rotación diferencial están organizando el campo a gran escala. Ese alineamiento puede tanto guiar como resistir los flujos de gas. Los campos alineados ayudan a canalizar materia por los carriles hacia la barra, mientras que una fuerte tensión magnética puede frenar la fragmentación en los penachos más externos, modulando sutilmente la eficiencia local de formación estelar. Los electrones de rayos cósmicos, acelerados en remanentes de supernova vinculados a los cúmulos más jóvenes, retroiluminan estas estructuras y convierten a la megabarra espiral en un escaparate natural de física de plasmas a escala galáctica. La impronta de la materia oscura está por todas partes en el leviatán dominado por el halo. Los brazos lejanos mantienen la coherencia solo porque un halo extendido y masivo hace que las frecuencias orbitales varíen suavemente con el radio, evitando una mezcla de fases catastrófica. Curvas de rotación que se aplanan muy por fuera del disco brillante implican cocientes masa-luz crecientes hacia el exterior, y cuando los modeladores ajustan simultáneamente las cinemáticas estelares y gaseosas, recuperan halos más redondos de lo que sugiere la luz distorsionada.
Ese contraste, caos luminoso por dentro, calma gravitatoria por fuera, explica cómo el coloso de amplias alas puede parecer desgarrado y, sin embargo, mantenerse dinámicamente resistente. Incluso el polvo del coloso barrioplumas guarda memoria. Los colores en el infrarrojo medio separan el calentamiento de granos muy pequeños y las características de HAP, PAH, excitadas por fotones ultravioleta, donde se suprime la emisión de PAH. Probablemente dominan campos radiativos duros o choques, marcando pasajes recientes de frentes compresivos intensos. Los ácidos en infrarrojo lejano siguen la razón polvo-gas y, a través de ella, el rendimiento metálico que el gigante de Pavó ha logrado fijar en sólidos. Combinados con síntesis de poblaciones estelares, estos diagnósticos cierran el presupuesto bariónico: cuánto gas se ha transformado en estrellas desde el sobrevuelo, cuánto permanece frío y en reposo, y cuánto circula caliente en el halo. De cara al futuro, el titán forjado por la barra seguirá evolucionando con múltiples relojes. En decenas de millones de años, las poblaciones de cúmulos envejecen y se apagan, revelando discos subyacentes más rojos. En cientos de millones, la barra puede fortalecerse, luego combarse y construir un bulbo tipo caja barra diagonal cacahuete. En 1000 millones de años, la fricción dinámica podría devolver a la compañera para un segundo encuentro, más profundo. Cada paso reescribirá las resonancias, moverá anillos, recolocará arcos de formación estelar y alterará la posición del sistema en relaciones de escala como Tully, Fisher y en la secuencia principal de formación estelar. La instantánea actual de la superespiral alada no es, pues, una forma final sino un fotograma de una película muy lenta, donde la gravedad es la directora y la física del gas, la guionista. En una historia cosmológica más amplia, el coloso de Pavó es un eco a bajo corrimiento al rojo de los gigantes ricos en gas del mediodía cósmico, pero vive lo bastante cerca como para que podamos resolver su meteorología. Esa combinación, escala vasta, distancia cercana e interacción en curso, convierte al Leviatán aviar en un referente raro para simulaciones que intentan abarcar desde barras a escala de kiloparsecs hasta penachos mareales de centenares de kiloparsecs en una ejecución coherente. Cuando los modelos aciertan simultáneamente con los ángulos de apertura, los gradientes de edad y las ondulaciones de velocidad, aprendemos no solo por qué este único disco alado luce como luce, sino también cómo innumerables sistemas menos dramáticos se reordenan en silencio bajo la misma ley simple: la gravedad tirando, el gas cediendo, las estrellas registrando. En la espiral rapaz, incluso la ley de formación estelar se somete a prueba en radios extremos. Donde la densidad superficial de gas cae por debajo del umbral clásico de Kennicutt-Smith, el campo de marea y la turbulencia local aún consiguen ensamblar grumos bisagra en las curvaturas de los brazos, lugares donde el cizallamiento se alivia brevemente y los choques convergen. Estos viveros descomunales albergan cúmulos con estrellas masivas cuyas vidas son lo bastante cortas como para fechar el paso de la perturbación, convirtiendo las afueras del superdisco aviar en un cronómetro de la interacción misma. La demografía de cúmulos en la megaspiral de envergadura revela un segundo reloj: la disrupción. Las fuerzas de marea y la relajación interna de dos cuerpos erosionan el extremo de baja masa de la función de masas de cúmulos, de modo que las poblaciones supervivientes se sesgan hacia masas mayores con la edad. Comparando edades y masas de cúmulos a partir de colores ultravioleta óptico con modelos de calentamiento mareal, los astrónomos infieren cuán intensamente se ha agitado el disco desde el sobrevuelo, un proyecto de arqueología dinámica escrito en azul y rojo. Cinémicamente, la supergigante barrada muestra una descompensación de manual, una asimetría M igual a 1 medible tanto en la luz estelar como en los perfiles de línea de HI. Ese descentramiento es común en discos posencuentro y es una sonda sensible del potencial subyacente. Si el halo oscuro es siquiera levemente triaxial, la precesión del disco distorsionado puede sostenerse durante cientos de millones de años. Al combinarlo con mapas de velocidad de campo integral, es posible desentrañar qué torsiones provienen de la barra luminosa y cuáles impone la forma del halo que acuna al coloso emplumado. El suministro de gas frío mantiene viva la historia en el raptor de Pavó. No todo el material arrancado hacia afuera se pierde,
Una fracción sigue órbitas débilmente ligadas que regresan como arroyos extendidos y deformados, engrosando el disco externo y alimentando la formación estelar futura. Donde esos flujos de retorno intersectan el plano en rotación con un ángulo, se observan corrugaciones, ondulaciones verticales que se amortiguan gradualmente pero dejan atrás una capa más cálida y gruesa, un disco grueso crecido no solo por fusiones, sino por la propia meteorología mareal del disco. En el centro de la ultraespiral alada, el flujo hacia el interior impulsado por la barra amonta ocasionalmente gas en un anillo circunnuclear, un reservorio atrapado por resonancia que alterna entre quietud y estallidos de actividad. Si un agujero negro supermasivo se oculta tras el polvo, su alimentación probablemente sea intermitente, breves episodios sub-Eddington que puntean largos intervalos de calma, el equivalente galáctico de sorber más que tragar. La retroalimentación que se propaga hacia afuera desde esos brotes, presión de radiación y choques impulsados por supernovas, puede elevar momentáneamente el Q de Tombre en el kiloparsec interno, pausando el propio flujo que los alimentó, un latido autorregulado en el corazón del disco a escala Cóndor. La física del polvo añade letra pequeña al relato. En la espiral a escala de cielo, los diagnósticos en el infrarrojo medio muestran que las características de pH se atenúan donde dominan los choques y los campos UV duros, mientras que los colores en el infrarrojo lejano trazan carriles más fríos y quietos en los extremos de la barra y a lo largo de las caras cóncavas de los brazos. Ese contraste cartografía donde se está inyectando energía en el medio interestelar y, combinado con datos de CO y HI, despliega una cadena de suministro completa desde gas atómico hasta nubes moleculares y estrellas recién nacidas a lo largo de casi medio millón de años luz. Incluso los rayos cósmicos que atraviesan el gigantesco disco aviar trabajan como mensajeros. El continuo de radio polarizado dibuja campos magnéticos estirados por el cizallamiento y comprimidos por choques, revelando canales que a la vez guían el gas hacia la barra y restringen la fragmentación en los penachos lejanos. Esos mismos electrones relativistas, acelerados en remanentes de supernova, señalan dónde viven los cúmulos más recientes, proporcionando una superposición casi en tiempo real sobre la luz estelar de evolución más lenta. A escalas de tiempo más largas, la evolución secular reescribirá la silueta del coloso del pavó. Las barras tienden a frenarse a medida que transfieren momento angular al disco externo y al halo, la corrotación deriva hacia afuera. Los anillos de resonancia migran y la barra puede finalmente combarse hasta formar un bulbo en caja barra diagonal cacahuete. Si la compañera regresa para un paso más profundo, los flujos hacia el centro se disparan, las alas pueden reavivarse y el sistema se aproxima a un remanente de tipo más temprano, si no, los brazos se relajan. Los candidatos a enanas de marea o bien se desprenden como satélites o se disuelven, y el titán de gran envergadura navega hacia una espiral amplia y madura con cicatrices aún legibles en luz de bajo brillo superficial. Situado sobre el telón de fondo del crecimiento jerárquico, el megadisco en interacción es un raro sustituto cercano de los gigantes ricos en gas del mediodía cósmico, pero lo bastante próximo como para resolverlo grumo formador de estrellas por grumo. Esa dualidad, proceso antiguo, claridad moderna, lo convierte en punto de calibración para simulaciones que aspiran a abarcar desde la física de nubes a escala de parsecs hasta mareas de cientos de kiloparsecs en una sola ejecución coherente. Cuando esos modelos reproducen a la vez los ángulos de apertura, pitch, los gradientes de edad, las alineaciones magnéticas y las ondulaciones de velocidad, no están simplemente explicando una espectacular galaxia de alas de cóndor, están validando la gramática con la que la gravedad, el gas y el tiempo componen discos en todo el universo. El rock intergaláctico también aclara cómo los discos redistribuyen metales tras una sacudida mareal. La espectroscopía a través de sus extensas alas muestra gradientes de abundancia aplanados en comparación con espirales más tranquilas, evidencia de que la mezcla radial ha transportado gas enriquecido lejos de la barra mientras los influjos concentran material algo más metalizado hacia el centro. Esa cinta transportadora en doble sentido, hacia afuera a lo largo de los brazos mediante dispersión resonante y de regreso por la barra vía torques, convierte a la superespiral alada en una batidora química,
borrando los escalones de metalicidad nítidos que de otro modo trazarían el crecimiento de adentro hacia afuera de una galaxia. La migración estelar deja huellas cinemáticas en el Titán de Pavó. Más allá del simple calentamiento, las estrellas atrapadas cerca de la corrotación pueden intercambiar momento angular con espirales transitorias y con la barra, cambiando de radio sin ganar mucho movimiento aleatorio. El resultado es una población sorprendentemente fría y extendida en las afueras que aún conserva la rotación ordenada del disco delgado. Cuando los modeladores ajustan simultáneamente estas colas frías y los contornos de isovelocidad en forma de S, constriñen la profundidad y la forma del halo oscuro que acuna al Leviatán emplumado, porque solo ciertos perfiles de halo evitan que los brazos se mezclen en fase hasta desvanecerse. Vista en ultravioleta, la gigante forjada por la barra se comporta como un disco XUV extremo. Los cúmulos se encienden en las curvas de los brazos y en las puntas de las colas, donde coexisten choques y menor cizallamiento. En infrarrojo, el polvo calentado por esos cúmulos destaca la cadena de suministro del gas, reservorios atómicos en los penachos lejanos, bolsillos moleculares donde la presión asciende cerca de los extremos de la barra y crecientes de polvo cálido que abrazan los carriles de polvo de Barlovento. La polarización en radio añade la superposición magnética, mostrando campos estirados a lo largo de los bordes cóncavos de los brazos y canalizados hacia la barra, una topología que guía el flujo hacia el centro y frena suavemente la fragmentación en las alas más enrarecidas de la espiral rapaz. El entorno enmarca el juego a largo plazo de la espiral ultraextendida. En un grupo modesto, son más probables perturbaciones lentas y repetidas que un único encuentro violento de cúmulo. Cada pasada de los vecinos ajusta la velocidad de patrón, empuja los anillos de resonancia y vuelve a agitar las afueras. A lo largo de un gigaaño, ese hostigamiento ligero puede engrosar el disco y alimentar estallidos centrales episódicos sin destruir por completo la estructura de gran diseño. Si la compañera actual regresa en una órbita más apretada, la barra debería fortalecerse y luego combarse en un bulbo caja barra diagonal cacahuete, una metamorfosis secular por la que pasan muchos discos barrados, pero aquí escrita sobre un lienzo de cientos de miles de años luz de ancho. Incluso sin un núcleo deslumbrante, el disco a escala Cóndor ofrece un banco de pruebas para AGN. La entrega intermitente de gas al kiloparsec interno, puntuada por retroalimentación que eleva localmente el Q de Tombe, produce de forma natural actividad titilante de baja luminosidad en lugar de una alimentación continua. Los cocientes de líneas excitadas por choques en gas circunnuclear y la estadística de binarias de rayos X de alta masa alrededor del núcleo ayudan a separar un sorbido silencioso del agujero negro de un simple calentamiento por starburst, permitiendo cronometrar el latido de la espiral a escala de cielo sin el resplandor de un cuásar. Las comparaciones afinan su singularidad. Los gigantes de clase Malin alcanzan tamaños enormes con discos difusos de bajo brillo superficial. UGC 2885 concentra masa en un coloso relativamente cuasiestático y simétrico. En cambio, esta megaespiral aviar acopla escala extrema a una estructura moldeada claramente por mareas, alas reabiertas, luz descentrada, formación estelar parcheada en las afueras y una barra que aún consigue regular el núcleo. Esa combinación condensa múltiples capítulos de la evolución de discos, interacción, migración, alimentación por barra, retroalimentación, en un solo sistema legible. Desde el punto de vista cosmológico, el megadisco en interacción actúa como traductor entre épocas. A corrimiento al rojo 2, los gigantes ricos en gas colisionaban con frecuencia. Hoy, esos dramas son más raros y apacibles. Como el coloso del Pavó vive lo bastante cerca para resolverlo grumo a grumo, los simuladores pueden exigir a sus modelos que acierten todas las notas a la vez, ángulos de apertura, gradientes de edad, alineaciones magnéticas, ondulaciones de velocidad, mapas de metalicidad. Cuando una sola corrida reproduce conjuntamente esos observables, crece la confianza en que la misma física gobierna discos menos espectaculares que evolucionan fuera de cámara en el universo cercano. Incluso las estructuras más tenues agregan líneas a la historia.
Imágenes de bajo brillo superficial alrededor del Titán de amplias alas revelan corrientes estelares y desechos en forma de conchas que probablemente preceden al sobrevuelo actual, un palimpsesto de encuentros anteriores. Esos fósiles muestran que lo que parece un espectáculo aislado suele ser un capítulo de una serie, momento angular intercambiado, órbitas remodeladas, afueras engrosadas, satélites engendrados y a veces reacrecidos. La paciente edición de la gravedad sobre una página del tamaño de 500.000 de años luz. Proyectando hacia adelante, la supergigante barrada enfrenta un guión ramificado. Si captura a la compañera, el par espiralará en conjunto, el gas inundará el centro, la barra se fortalecerá, se combará y construirá un cuerpo más grueso. Las enanas de marea sobrevivirán como satélites o caerán de vuelta para hinchar el halo. El remanente derivará hacia un tipo más temprano. Si falla la captura, las alas se relajarán gradualmente en unos pocos periodos de rotación, las corrientes lloverán de vuelta, el centro mantendrá su pulso autorregulado. El disco externo seguirá trenzado con nudos de formación estelar siempre que el gas de retorno interseque el plano. En ambas versiones, el cóndor galáctico sigue siendo una clase magistral de cómo la gravedad esculpe, el gas negocia y las estrellas toman acta. La superespiral emplumada incluso nos permite probar cómo las familias orbitales dentro de una barra coreografían el gas. A lo largo de órbitas X1 alineadas con la barra, las nubes se amontonan en carriles de polvo rectos que actúan como frentes de choque, donde el potencial admite órbitas X2 perpendiculares a la barra. Dentro de la resonancia del Lindblad interna, el material que fluye hacia el centro puede atascarse en un anillo circunnuclear y encenderse en nudos H2. Los desfases de fase entre la barra estelar y los carriles gaseosos miden directamente el torque. El gas adelanta donde pierde momento angular y se atrasa donde la retroalimentación ha elevado temporalmente la estabilidad. Cosiendo estos desfases azimutales alrededor del disco a escala cóndor se obtiene un mapa de torques, lo más cercano que tenemos a ver a la gravedad empujar el gas en tiempo real. Lejos, a lo largo de las alas mareales, la megaespiral de Pavot exhibe la clásica morfología de cuentas en un cordón, espaciado casi periódico de grumos formadores de estrellas a lo largo de un filamento, una marca de la fragmentación gravitatoria moderada por cizallamiento y tensión magnética. Los grumos crecen donde la velocidad efectiva del sonido, incluida la turbulencia y el soporte del campo, desciende, y luego se autorregulan mediante vientos y presión de radiación de estrellas masivas. La razón entre H y el ultravioleta lejano varía sistemáticamente desde la base de cada penacho hasta su punta, un gradiente de edad incorporado que fecha el paso de la onda de densidad y permite que el coloso de amplias alas funcione como cronógrafo de su propia historia de encuentro. La arqueología de cúmulos globulares añade otra capa. Los cúmulos masivos jóvenes que se forman en los extremos de la barra comprimida y en los grumos bisagra pueden ser primos inmediatos de los globulares longevos si logran sobrevivir a la pérdida de masa temprana. Su función de masa inicial, densidad interna y campo mareal ambiente deciden ese destino. Al comparar catálogos de cúmulos en toda la superespiral aviar con modelos dinámicos de evaporación y choques de marea, los observadores pueden predecir cuáles recién nacidos perdurarán miles de millones de años y cuáles se disolverán en el fondo suave, enrojeciendo sutilmente los brazos externos. El medio circungaláctico del gigante acunado por el halo importa tanto como el disco brillante. Corrientes de hidrógeno neutro se arquean más allá de la luz óptica, mientras que gas más caliente emisor de rayos X insinúa choques donde el material que regresa se zambulle de nuevo a través del plano. Los metales transportados hacia afuera por fuentes y flujos de marea siembran este halo, de modo que cuando el gas vuelve a llover ya está enriquecido, aplanando gradientes de abundancia que, de otro modo, se acentuarían con el radio. Ese eco metálico es la memoria química de starbursts pasados, escrita en luz difusa a decenas de kiloparsecs del núcleo. En el escenario de la materia oscura, el titán forjado por la barra constriñe la forma del halo. Si el halo fuera demasiado puntiagudo y prolato, los brazos elongados precesarían rápidamente y se difuminarían. Si fuera demasiado con núcleo, core y oblato, la barra se frenaría en exceso y sobrealimentaría el centro.
Campos de velocidad que conservan su torsión en forma de S a lo largo de radios enormes implican un halo bastante redondeado y extendido, cuya velocidad circular cambia suavemente con la distancia, exactamente el andamio necesario para sostener alas de 500.000 de años luz sin desgarrarlas. Pequeñas deformaciones y asimetrías, modos m igual a 1, que persisten durante cientos de millones de años sugieren además un halo no perfectamente esférico, permitiendo que el coloso del pavó mantenga su luz descentrada y aún así rote coherentemente. Incluso el polvo en la espiral a escala de cielo codifica meteorología dinámica. Los espectros en el infrarrojo medio muestran donde los portadores de PAH se rompen por choques, mapeando frentes compresivos recientes. Las pendientes espectrales en el infrarrojo lejano trazan sectores más fríos y sosegados en los extremos de la barra, donde el gas se demora cerca de resonancias. Combinados con mapas de CO de los reservorios moleculares, se reconstruye una cadena de suministro completa, desde gas atómico en los penachos hasta nubes frías en los extremos de la barra y cavidades calientes presurizadas por retroalimentación cerca de los cúmulos jóvenes. Un ciclo de vida completo de la materia interestelar marcado por la velocidad de patrón de la barra. Proyectando hacia adelante, el disco rapaz seguirá editándose a sí mismo. Las barras tienden a frenarse al torquear el disco externo y el halo, la corrotación deriva hacia afuera, los anillos de resonancia migran y la barra puede finalmente combarse, construyendo un bulbo caja barra diagonal cacahuete. Un nuevo paso cercano de la compañera reavivaría las alas y dispararía el flujo central. Una separación prolongada permitiría que los penachos se relajaran mientras las corrientes de retorno engrosan las afueras y siembran más formación estelar de bajo nivel. En cualquiera de las ramas se preserva la lección que este cóndor galáctico ya enseña con tanta claridad: la gravedad esculpe el escenario, el gas negocia las condiciones y las estrellas toman notas, dejando un registro legible desde el anillo circunnuclear hasta el rizo más lejano y tenue de cada pluma mareal. Vista a través de la lente de la dinámica orbital, la superespiral alada es una demostración viviente de la amplificación Swing en acción. Perturbaciones modestas de modo m igual a 2, cizalladas por la rotación diferencial, se inflan en brazos espirales de gran apertura cuando la autogravedad del disco, el cizallamiento y la frecuencia epicíclica caen en las proporciones adecuadas, y el tirón mareal de la compañera simplemente siembra el patrón que el disco luego sobreamplifica. Donde el parámetro de cizalla es menor a grandes radios, los ángulos de apertura se abren, explicando por qué las alas externas de la megaspiral de pavó permanecen amplias y plumosas mientras los brazos internos abrazan más estrechamente a la barra. Los espectros de potencia de la luz estelar y de la emisión gaseosa en sistemas así suelen mostrar una cascada turbulenta con pendientes cercanas a los valores de Kolmogorov, lo que implica que la energía inyectada por la retroalimentación y las mareas percola a través de escalas, desde supernovas agrupadas que excavan superburbujas de kiloparsecs hasta choques a escala de nubes que fijan el número de Mach sónico y, en última instancia, la eficiencia de formación estelar, incluso la estructura vertical del coloso emplumado conserva la huella del sobrevuelo. Tras un encuentro, ondas de flexión recorren el disco externo, dejando corrugaciones que se amortiguan solo lentamente en un halo masivo. Su fase con el radio indica cómo se propagó la perturbación, mientras que su amplitud acota la razón entre las masas del disco y del halo. Combinadas con la deformación observada en las capas externas de HI, estas ondas apuntan a una curva de rotación profunda y de ascenso suave que amortigua las alas extendidas frente a una mezcla de fases rápida. En ese mismo halo, corrientes de marea que regresan intersectan el plano con ángulos que engrosan las afueras y siembran formación estelar nueva y tenue mucho después de que pase el choque principal, de modo que el disco a escala cóndor escribe su propio epílogo en débiles nudos UV más allá del borde óptico clásico. La química añade marcas temporales. Los gradientes radiales de metalicidad aplanados delatan un tráfico bidireccional de metales, fuentes y colas exportan gas enriquecido hacia el exterior, mientras que el flujo impulsado por la barra concentra material ligeramente más metalizado cerca del centro. Los diagnósticos de regiones H2 en los penachos muestran abundancias casi solares pese a la distancia, exactamente lo esperable si esos viveros condensaron a partir de gas de disco preprocesado y no de afluencia prístina.
Las funciones de luminosidad de cúmulos se sesgan hacia el brillo en los grumos bisagra, donde la compresión es más fuerte, y sus dispersiones de edad, de unos pocos a algunas decenas de MYR, actúan como curvas de nivel en un mapa temporal del pasado reciente del Leviatán aviar. El magnetismo y los rayos cósmicos dibujan el andamiaje oculto. El continuo de radio polarizado suele alinearse a lo largo de los bordes cóncavos de los brazos y de los carriles de polvo de la barra, señalando campos estirados por el cizallamiento y comprimidos por choques. Esos campos guían el gas hacia el kiloparsec interno y añaden presión magnética que eleva ligeramente la longitud efectiva de Jeans en los penachos lejanos, modulando la fragmentación. Los electrones relativistas realzan esta geometría a contraluz, trazando los cúmulos más recientes allí donde las supernovas ya han comenzado a acelerar partículas, de modo que el gigante de Pavó funciona como laboratorio natural de física de plasmas a escala galáctica. En el núcleo, las familias orbitales marcan el compás. El gas en órbitas X1 fluye a lo largo de la barra estelar hacia carriles de polvo descentrados, choca, se enfría y, si las resonancias del Lindblad internas permiten órbitas X2, se atasca en un anillo circunnuclear donde la formación estelar late en ráfagas. La retroalimentación de esos brotes eleva temporalmente el Q de Tombe, estrangulando el flujo de entrada hasta que decae la turbulencia. Si acecha un agujero negro central, será alimentado de forma intermitente, produciendo una actividad tenue y parpadeante en lugar de una acreción continua. A lo largo de cientos de millones de años, la barra de la espiral rapaz probablemente se frene y fortalezca, luego se combe en un bulbo caja barra diagonal cacahuete, migrando la corrotación y las resonancias externas hacia afuera y reorganizando donde prefieren residir anillos, espirales y crecientes de formación estelar. En comparación con otros gigantes, el cóndor galáctico ocupa un nicho raro, a diferencia de los discos ultradifusos de clase Malin o de la masiva pero ordenada UGC 2885. Este sistema une una escala extrema con un modelado mareal inequívoco, permitiendo a los teóricos probar en un solo fotograma como los torques no axisimétricos, la forma del halo de materia oscura, la turbulencia, los campos magnéticos y la retroalimentación conspiran para construir y remodelar una espiral en escalas de medio millón de años luz. Lee los ángulos de apertura y medirás el cizallamiento, lee los gradientes de edad y recuperarás el reloj del encuentro, lee las ondulaciones de velocidad y pesarás el halo. En ese sentido, el titán de amplias alas es a la vez espectáculo y patrón, un referente cercano que codifica la gramática con la que la gravedad escribe. El gas edita y las estrellas archivan la historia en evolución de un disco gigante. La cinemática de alta resolución convierte al disco a escala cóndor en un cuaderno de ejercicios para la estabilidad multicomponente. Al combinar estrellas y gas, el coefectivo no es un solo número, sino una mezcla ponderada, con corrección por espesor, que varía alrededor de la barra y a lo largo de cada penacho. Donde Q* es alto pero Q-gas es bajo, la compresión gana y se ensamblan complejos de nubes, mientras que donde ambos son altos los brazos lucen ricos en polvo pero tranquilos. Las descomposiciones de Fourier de los campos de luz y velocidad muestran una fuerte potencia m igual a 2 debida a la barra más una persistente asimetría m igual a 1, y el parámetro de amplificación Swing X se mantiene en el punto óptimo que permite que semillas modestas se hinchen hasta formar espirales abiertas y grandiosas. En ese régimen, la megaespiral aviar amplifica lo que inicia el encuentro, de modo que la morfología es un diálogo entre las mareas externas y la autogravedad del disco. La datación de edades a través del coloso de gran envergadura funciona como una dendrocronología para galaxias. H aísla los últimos 10 MYR de actividad, el ultravioleta lejano, FUV, extiende la base temporal hasta 100 MYR, y los colores ópticos llegan más hondo, así que apilar estos trazadores a lo largo de una cola revela un gradiente de edad limpio, más joven en las curvas comprimidas, más viejo hacia la base. Donde los grumos se asientan cerca de mínimos locales de cizalla, puntos bisagra en cambios de curvatura, crecen cúmulos masivos y jóvenes con funciones de luminosidad poco inclinadas. Algunos se disolverán bajo el estrés mareal y la relajación de dos cuerpos, otros, nacidos densos,
pueden sobrevivir hasta convertirse en antiguos globulares. Así, el coloso de Pavó está creciendo simultáneamente un encaje azul efímero y sembrando sus joyas rojas y longevas. La barra dentro de la espiral rapaz escribe su propio guión de resonancias. La corrotación justo más allá de las puntas de la barra marca una barra rápida. Las corrientes de entrada fluyen por carriles de polvo descentrados, chocan y o bien se precipitan hacia el interior o bien se detienen en un anillo circunnuclear si las resonancias del Lindblad interna sostienen órbitas X2. La retroalimentación de supernovas agrupadas eleva entonces la turbulencia y el culocal, estrangulando brevemente el mismo flujo que alimentó el brote, un bucle autorregulado. En cientos de millones de años, los torques hacia el disco externo y el halo frenan la velocidad de patrón, migran la corrotación hacia afuera, desplazan los radios de los anillos y preparan a la barra para combándose construir un bulbo caja barra diagonal cacahuete. El titán forjado por barra no es, pues, una arquitectura estática, sino una máquina que edita su propio plano. La química y el polvo en la espiral a escala de cielo trazan la cadena de suministro. Los gradientes de metalicidad se aplanan tras el sobrevuelo a medida que el gas enriquecido cabalga hacia afuera en las colas, mientras que los torques de la barra arrastran hacia adentro material algo más metalizado. Los espectros en el infrarrojo medio atenúan las características de HAP, PAH, donde dominan choques y campos UV duros, señalando frentes compresivos recientes. Los colores en el infrarrojo lejano se enfrían en los extremos de la barra y en las caras cóncavas de los brazos, donde el gas se demora. Combinando esto con mapas de H y de los reservorios atómicos y mapas de CO de los bolsillos moleculares, puede seguirse a los átomos desde halos difusos hasta nubes, de ahí a cúmulos y de vuelta a los halos mediante fuentes, un ciclo bariónico completo que se despliega a través de 500.000 de años luz. Los campos magnéticos y los rayos cósmicos proporcionan al Leviatán emplumado su filigrana invisible. El continuo de radio polarizado se alinea a lo largo de bordes cóncavos y carriles de barra, mostrando campos estirados por cizallamiento y comprimidos por choques. La presión magnética eleva ligeramente la longitud efectiva de Jeans en los penachos lejanos, modulando la fragmentación. Los electrones relativistas de supernovas recientes iluminan esta geometría a contraluz, de modo que los mapas de radio superponen un registro casi en tiempo real de donde explotaron los cúmulos más recientes. El resultado es un laboratorio de física de plasmas a escala galáctica, donde la turbulencia, el cizallamiento y la topología de campos cogobiernan como el gas se convierte en estrellas. Incluso la estructura vertical de la espiral ultraextendida registra el encuentro. Las ondas de flexión, corrugaciones en el disco externo, se propagan y se amortiguan lentamente en un halo profundo y casi redondo, su amplitud con el radio acota la razón masa disco barra diagonal halo. Capas de H y deformadas y corrientes de marea que retornan intersectan el plano con ángulos, engrosando las afueras e iluminando débiles nudos UV más allá del borde óptico canónico. Mucho después de que pase el tirón principal, el megadisco en interacción sigue escribiendo un epílogo silencioso con tinta de bajo brillo superficial. Entre sus pares, este cóndor galáctico ocupa un nicho raro. Los gigantes de clase Malin alcanzan tamaños vastos con simetría ultradifusa. UGC 2885 es masiva pero ordenada. Aquí, la escala extrema se acopla a un modelado mareal inconfundible, alas reavivadas, luz descentrada, formación estelar parcheada en las afueras y una barra que todavía regula el núcleo. Esa compresión de fenómenos, interacción, migración, alimentación por barra, retroalimentación, en un solo sistema cercano convierte a la superespiral alada en un referente. Si una simulación iguala a la vez sus ángulos de apertura, gradientes de edad, mapas de metalicidad, patrones de polarización y contornos de velocidad en S, se ha ganado el derecho a generalizar. Proyectando hacia adelante, el coloso de Pavó sigue un futuro bifurcado. Si la compañera es capturada, la fricción dinámica la atraerá hacia el interior, el flujo aumentará, la barra se fortalecerá y se combará, el disco se engrosará y derivará hacia un remanente de tipo más temprano mientras que cualquier candidata a enana de marea o bien sobrevive como satélite o cae de vuelta para inflar el halo.
Si la compañera escapa tras intercambiar momento, las alas se relajarán en unos pocos periodos de rotación, las corrientes lloverán de regreso, el centro mantendrá su latido autorregulado, las afueras permanecerán moteadas con nudos de formación estelar allí donde el gas de retorno intersecta el plano. En cualquier caso, la lección permanece, la gravedad esculpe, el gas negocia, las estrellas toman nota, y el gigante de alas de cóndor conserva el acta desde el núcleo hasta la pluma más lejana. La imagen profunda muestra que el coloso de gran envergadura rompe la prolija exponencial que aman los manuales. Su perfil de brillo superficial se eleva en las afueras, un disco de tipo 3 crecido por agitación mareal y reacreción, mientras que los mapas de color palidecen más suavemente que en espirales calmadas porque la mezcla radial y la caída de material enriquecido han difuminado el gradiente habitual. La espectroscopía a lo largo de la barra y hacia los penachos encuentra cocientes de líneas de gas ionizado consistentes con híbridos choque y fotoionización, la huella dactilar de gas comprimido en carriles y luego iluminado por cúmulos nacidos hace minutos en el reloj galáctico. Donde el cizallamiento es mínimo en cambios de curvatura, aparecen grumos bisagra con espaciado casi periódico, una morfología de cuentas en un cordón fijada por la longitud efectiva de Jeans cuando se cuentan la turbulencia y la tensión magnética. La cinemática de la megaspiral de Pavot subraya que el orden puede sobrevivir a la violencia. Ajustes de anillos inclinados en H y descomposiciones armónicas del gas ionizado revelan una rotación coherente con fuertes corrientes no circulares a lo largo de la barra. Contornos de isovelocidad en S atestiguan un potencial no axisimétrico cuya velocidad de patrón sitúa la corrotación justo fuera de las puntas de la barra, una configuración de barra rápida que maximiza el flujo hacia el centro sin destrozar el disco. El parámetro de amplificación swing se mantiene en el punto óptimo, por lo que semillas modestas de modo M igual a 2 plantadas por el sobrevuelo florecen en espirales de gran apertura, mientras que una asimetría M igual a 1 persistente delata una distribución de masa descentrada y un halo extendido y bastante redondeado en lugar de uno fuertemente cuspídeo. La formación estelar en el disco rapaz es, por diseño, parcheada. La tendencia clásica de Kennicutt Smith se quiebra en las alas lejanas, las densidades superficiales son bajas, pero la compresión en las curvas y en los extremos de la barra empuja el gas por encima del umbral de presión del plano medio para la transición de atómico a molecular. Así aparecen bolsillos fríos de CO justo donde los carriles de polvo encuentran resonancias, y crecientes de polvo calientan en el infrarrojo lejano bajo cúmulos recién nacidos. Los tiempos de agotamiento se alargan en los penachos, pero los cúmulos que sí se forman son cronómetros limpios, H captando los últimos 10 MYR, FUV los últimos 100 MYR, de modo que los gradientes de edad desde la base hasta la punta de la cola fechan el encuentro con la pulcritud de los anillos de los árboles, la química en el gigante emplumado se lee como una olla agitada. Los gradientes de abundancia se aplanan tras un choque mareal porque los metales viajan hacia afuera en las colas mientras los torques de la barra arrastran hacia adentro gas ligeramente más rico, las fuentes, fountains, y la reacreción siembran entonces el medio circungaláctico con material enriquecido que regresa ya preprocesado. Las candidatas a enanas de marea en las puntas de las colas heredan estas altas metallicidades en relación con sus masas, una señal inequívoca de que se condensaron a partir de desechos del disco y no de mini-halos dominados por materia oscura. Las pruebas cinemáticas, dispersión de velocidades frente a luminosidad, separan enanas ligadas de nudos efímeros en formación estelar y, en cualquier caso, registran donde el material del disco intentó por un momento convertirse en su propia galaxia. La barra de la espiral a escala cóndor es una máquina que edita su propio plano. El gas en órbitas X1 fluye hacia carriles de choque descentrados. Si las resonancias del Lindblad internas permiten órbitas X2, un anillo circunnuclear atrapa el flujo y se enciende en ráfagas. La retroalimentación eleva la turbulencia y el Q local de Tom B, estrangulando el flujo que alimentó el brote, un latido autorregulado. En unos pocos cientos de millones de años, los torques envían momento angular al disco externo y al halo, frenando el patrón y empujando la corrotación hacia afuera. La barra se engrosa y puede combarse hasta formar un bulbo caja barra diagonal cacahuete, cambiando sutilmente donde se detienen los anillos y donde se lanzan las espirales.
El magnetismo enhebra la espiral a escala de cielo con raíles invisibles. El continuo de radio polarizado se alinea a lo largo de los bordes cóncavos de los brazos y de los carriles de la barra, mapeando campos estirados por el cizallamiento y comprimidos por choques. La presión magnética eleva modestamente la longitud efectiva de jeans en los penachos más delgados, templando la fragmentación. Los electrones de rayos cósmicos de supernovas recientes realzan el patrón a contraluz, convirtiendo al sistema en un laboratorio natural de física de plasmas donde la turbulencia, el cizallamiento y la topología del campo regulan conjuntamente cómo colapsan las nubes y cuando no lo hacen. La estructura vertical del disco ultraextendido lleva la cuenta del sobrevuelo mucho después del acto principal. Ondas de flexión ondulan por las afueras y se amortiguan solo lentamente en un halo profundo y casi redondo. Capas de H y deformadas y corrientes que regresan cruzan el plano con ángulos, inflando un disco grueso y plantando débiles nudos UV más allá del borde óptico clásico. Esas ondulaciones acotan la razón masa disco/diagonal halo y, junto con la supervivencia de las alas de 500.000 de años luz, apuntan a una curva de rotación de ascenso suave que amortigua los brazos extendidos frente a una mezcla de fases rápida. Comparada con otros gigantes, la bestia del pavó comprime muchos capítulos de la evolución de discos en un solo fotograma, espirales sembradas por interacción, aflujo impulsado por la barra, brotes regulados por retroalimentación, mezcla de metales, guía magnética, afueras crecidas por reacreción. Los mismos diagnósticos que la hacen espectacular también la vuelven estandarizable. Si una simulación iguala simultáneamente sus ángulos de apertura, desfases de torque, gradientes de edad, mapas de metallicidad, patrones de polarización y campos de velocidad retorcidos en S, se ha ganado el derecho a generalizar, porque el cóndor galáctico no es solo una pieza de exhibición, es una rúbrica de cómo la gravedad escribe, el gas edita y las estrellas archivan la larga y legible frase de una espiral gigante. El disco rapaz también permite a los astrónomos probar que ley de formación estelar gobierna realmente las afueras. En alas de baja densidad donde el umbral clásico de densidad superficial predeciría poca actividad, funciona mejor una receta basada en la presión ligada a la gravedad del plano medio. Cuando los carriles de polvo en los extremos de la barra o en las curvas de los brazos elevan la presión del plano medio por encima de un valor crítico, el HI se convierte en H y se encienden cúmulos incluso a radios galactocéntricos que estarían en calma en espirales más tranquilas. Ese cambio se ve cuando el CO aparece exactamente donde los carriles de polvo intersectan resonancias, y explica por qué la megaespiral alada parece cosida con crecientes parcheados de formación estelar en lugar de un anillo continuo. Los tiempos de agotamiento se alargan en los penachos, el gas permanece cientos de MYR, pero los pocos grumos bisagra masivos que sí se forman son relojes nítidos. Sus razones H/diagonal/FV fechando el paso del choque con precisión de MYR. Cinemáticamente, el superdisco de pavó separa rotación ordenada de flujo radial verdadero mediante descomposición armónica de campos de velocidad, un término M igual a 2 etiqueta el corrimiento por barra. Una asimetría M igual a 1 anuncia la distribución de masa descentrada y los modos superiores aíslan choques localizados. Donde los componentes radiales hacen pico, los carriles de polvo se afilan y el CO se intensifica, confirmando que los torques no axisimétricos están moviendo gas de verdad, no solo agitándolo. Las estimaciones de la velocidad de patrón, Tremaine, Weinberg a partir de la luz estelar vieja y mapeo de resonancias con anillos y giros de brazos, colocan de forma consistente la corrotación justo más allá de las puntas de la barra, un estado de barra rápida que maximiza el aflujo sin destruir el disco, un equilibrio notable para un sistema tan descomunal como la espiral a escala cóndor. Desde el punto de vista químico, el coloso emplumado se comporta como una batidora bien mezclada. Los gradientes de abundancia de oxígeno se aplanan tras el sobrevuelo porque los metales viajan hacia afuera por las colas mientras el flujo por la barra arrastra gas ligeramente más rico hacia el centro. Las fuentes y la reacreción siembran el medio circungaláctico con material enriquecido que luego llueve de vuelta ya preprocesado. Las candidatas a enanas de marea en las puntas de las colas heredan altas metallicidades para sus masas,
exactamente lo esperable si se condensaron a partir de desechos del disco y no de mini-halos prístinos. Las pruebas de autoencapsulamiento dinámico, dispersión de velocidades frente a tamaño y luminosidad, separan enanas reales de nudos efímeros, de modo que la espiral a escala de cielo puede literalmente verse experimentando con la formación de galaxias enanas in situ. La barra dentro del Leviatán Aviar edita su propio plano mediante evolución secular. La transferencia de momento angular al disco externo y al halo frena la velocidad de patrón en cientos de MYR, migrando la corrotación hacia afuera y desplazando los radios de los anillos. Cuando se acumula suficiente calentamiento vertical, la barra se comba, construyendo un bulbo en caja barra diagonal cacahuete. El aflujo alimentado por carriles de polvo recto cicla entonces entre ráfagas y pausas a medida que la retroalimentación eleva el culocal de Tombe, estrangulando brevemente la misma tubería que alimentó el brote. Si un agujero negro central se esconde tras el polvo, su dieta será intermitente, sorbo sub-Eddington en lugar de acreción continua, por lo que el gigante del pavó permite probar ciclos de trabajo de AGN silenciosos sin el resplandor de un cuásar. La estructura magnética otorga al titán de amplias alas sus raíles invisibles. La emisión de radio polarizada se alinea a lo largo de bordes cóncavos y carriles de la barra, mostrando campos estirados por cizallamiento y comprimidos por choques. Ese orden añade presión magnética, elevando la longitud efectiva de jeans en los penachos más delgados y suprimiendo sutilmente la sobrefragmentación. Al mismo tiempo, los flujos guiados por campo ayudan a canalizar gas hacia la barra. Los electrones de rayos cósmicos de supernovas recientes iluminan esta geometría a contraluz, convirtiendo los penachos exteriores de la galaxia rapaz en un banco de pruebas de física de plasmas donde la turbulencia, el cizallamiento y la topología del campo cogobiernan como colapsan las nubes. La estructura vertical registra el encuentro con tinta de bajo contraste. Ondas de flexión ondulan por las afueras de la espiral ultraextendida y se amortiguan solo lentamente en un halo profundo y casi redondo. Capas de H y deformadas y corrientes de marea que regresan cruzan el plano con ángulos, engrosando el disco externo y plantando débiles nudos UV más allá del borde óptico clásico. La amplitud y la fase de esas corrugaciones acotan la razón masa disco barra diagonal halo y, junto con la supervivencia de las alas de 500.000 de años luz, apuntan a una curva de rotación de ascenso suave que amortigua los brazos extendidos frente a una rápida mezcla de fases. La anatomía comparada aclara por qué importa este cóndor galáctico. Los gigantes de clase Malin alcanzan tamaños vastos con discos ultradifusos y mayormente simétricos. UGC 2885 es masiva pero ordenada. Aquí, la escala extrema se acopla a un esculpido mareal inconfundible, alas reavivadas, luz descentrada, formación estelar parcheada en las afueras y una barra que aún regula el núcleo. Como el sistema reside en un grupo modesto y no en un cúmulo aplastante, la gravedad, no la presión de arrastre, hace la mayor parte del modelado, permitiendo a los teóricos aislar la física mareal del despojo hidrodinámico. Eso convierte a la megaspiral de Pavó en un referente limpio para simulaciones que deben abarcar desde la formación de nubes a escala de parsecs hasta mareas de cientos de kiloparsecs en una sola ejecución coherente. Incluso las estructuras más tenues añaden líneas a la narrativa. Imágenes profundas de bajo brillo superficial alrededor del megadisco en interacción revelan conchas y corrientes anteriores, fósiles de encuentros menores pasados que preceden al sobrevuelo actual. Apílelas junto a las alas presentes y verá a un editor en serie trabajando, momento angular intercambiado una y otra vez, órbitas remodeladas, afueras engrosadas, satélites engendrados y a veces reacrecentados. Los modelos hacia adelante bifurcan entonces, capture a la compañera y el aflujo se dispara, la barra se fortalece y se comba, y el remanente deriva hacia un tipo más temprano. Falle la captura y las alas se relajan en unos pocos periodos de rotación mientras el gas que regresa mantiene las afueras salpicadas de formación estelar lenta y de baja eficiencia. En ambos finales, la galaxia del cóndor permanece legible, la gravedad esculpe, el gas negocia, las estrellas toman nota, y el registro corre ininterrumpido desde el anillo circunnuclear hasta el rizo más lejano y tenue en la punta de cada pluma mareal.
Los experimentos numéricos reproducen la galaxia del Cóndor lanzando un sobrevuelo progrado de baja inclinación de una compañera más pequeña con una razón de masas de aproximadamente 1 a 10. Partículas Sandbade representan el viejo disco estelar mientras la hidrodinámica de partículas suavizadas, SPH, sigue gas, enfriamiento y retroalimentación. Cuando la intrusa cruza el disco, el modelo genera una barra fuerte. Envía ondas de densidad m igual a 2 hacia afuera y extrae dos vastos penachos mareales cuya curvatura y longitud coinciden con lo que ven los telescopios. Ajuste el pericentro a decenas de kiloparsecs y también se recupera la asimetría m igual a 1 observada, una distribución de luz descentrada que decae solo lentamente en un halo profundo y redondeado. Las mismas corridas predicen que el material arrojado al apoastro lloverá de regreso en escalas temporales de unos pocos cientos de millones de años, engrosando las afueras y manteniendo a la superespiral alada abastecida de formación estelar de bajo nivel mucho después del choque principal. Para leer esa historia a partir de la luz, los observadores mapean edades y movimientos simultáneamente. La espectroscopía de campo integral traza campos de velocidad con contornos de isovelocidad en S que delatan corrientes no circulares a lo largo de la barra. Al mismo tiempo, H y el ultravioleta lejano señalan cúmulos jóvenes que se alinean en los cambios de curvatura como signos de puntuación en una frase. Donde la densidad superficial de gas es modesta pero la presión del plano medio hace pico, extremos de la barra, curvas de los brazos, el CO se enciende, demostrando que una receta regulada por presión para la formación estelar supera a un simple umbral de densidad superficial en las alas lejanas del Titán de Pavó. Los tiempos de agotamiento se alargan en esos penachos, pero los pocos grumos bisagra masivos que si se encienden sirven como relojes precisos cuyos cocientes de líneas fechan el paso de la perturbación con una precisión de decenas de millones de años. La megaespiral aviar también pone a prueba cómo mezclan sus metales los discos. Los gradientes de abundancia se aplanan tras el encuentro porque el gas enriquecido viaja hacia afuera en los penachos mientras que los torques de la barra arrastran hacia adentro material ligeramente más metal rico. Las fuentes siembran el halo y la reacreción devuelve ese gas ya preenriquecido, difuminando cualquier escalón brusco que habría registrado un crecimiento estrictamente de adentro hacia afuera. Las candidatas a enanas de marea en las puntas de las colas heredan altas metalicidades para sus pequeñas masas, una señal de que se condensaron a partir de desechos del disco y no de minialos prístinos dominados por materia oscura. Las pruebas de autoligadura cinemática, dispersión de velocidades frente a tamaño, separan enanas ligadas de nudos efímeros, permitiendo que el coloso emplumado funcione como laboratorio de formación de galaxias enanas en el presente. El magnetismo esboza el andamiaje invisible. El continuo de radio polarizado se alinea a lo largo de los bordes cóncavos de los brazos y de los carriles de polvo descentrados de la barra, lo que implica campos estirados por el cizallamiento y comprimidos por choques. Ese campo ordenado añade presión magnética que eleva la longitud efectiva de jeans en los penachos más delgados, suprimiendo sutilmente la sobrefragmentación. Los electrones relativistas de remanentes de supernova jóvenes realzan el patrón a contraluz, de modo que los mapas de radio colocan una plantilla casi en tiempo real de la formación estelar reciente sobre la luz estelar, de desvanecimiento más lento, de la espiral a escala de cielo. Junto con las medidas de turbulencia a partir de anchos de línea, estos datos permiten que la física de plasmas comparta el protagonismo con la gravedad a la hora de fijar cuándo y dónde condensa el gas. La estructura vertical recuerda el encuentro mucho después de que los brazos se relajen. Ondas de flexión ondulan por el disco externo de la espiral rapaz, y su amplitud con el radio acota la razón masa disco barra diagonal halo. Capas de H y deformadas y corrientes que regresan cruzan el plano con ángulos, inflando un proto-disco grueso y sembrando débiles nudos UV más allá del borde óptico canónico. Como la amortiguación es lenta en un halo masivo y de ascenso suave, estas corrugaciones persisten durante varios periodos de rotación, un eco de bajo contraste del sobrevuelo escrito en la dirección Z de la galaxia. La supervivencia de alas de medio millón de años luz bajo esa curva de rotación suave explica cómo el disco a escala Cóndor puede parecer desgarrado y, sin embargo, mantenerse dinámicamente coherente. En el núcleo, las familias orbitales marcan el latido.
El gas en órbitas X1 fluye hacia carriles rectos y descentrados donde se forman choques. Si las resonancias internas del Lindblad permiten órbitas X2, el flujo se detiene en un anillo circunnuclear cuyos nudos H2 se encienden en ráfagas. La retroalimentación de supernovas agrupadas eleva brevemente el Q de Tombre local, estrangulando el mismo flujo que alimentó el brote, un bucle autorregulado que parpadea más que ruge. En cientos de millones de años, la barra del titán forjado por barra transfiere momento angular al disco externo y al halo, se frena, migra la corrotación hacia afuera y finalmente se comba hasta formar un bulbo en caja barra diagonal cacahuete, desplazando sutilmente donde se acumulan los anillos y donde se lanzan las espirales. La anatomía comparada aclara el nicho. Los gigantes ultradifusos de clase Malin logran su escala con simetría y bajo brillo superficial. UGC 2885 es masiva pero ordenada. En cambio, este coloso del pavó acopla tamaño extremo a un esculpido mareal inequívoco, penachos abiertos, luz descentrada, formación estelar parcheada en las afueras, mientras sigue moviendo una barra que regula con solvencia el núcleo. Esa compresión de fenómenos, aflujo, retroalimentación, migración, mezcla, reacreción, en un único sistema cercano convierte al cóndor galáctico en un patrón de referencia. Si una simulación iguala a la vez sus ángulos de apertura, desfases de fase de los torques, mapas de metalicidad, patrones de polarización y campos de velocidad retorcidos en S, es muy probable que la física sea la correcta. El entorno mantiene viva la historia. En un grupo modesto, las perturbaciones repetidas pero suaves son más comunes que los golpes únicos y catastróficos. Cada pasada reajusta la velocidad de patrón, remezcla las afueras y, en ocasiones, vuelve a cebar el centro sin destrozar el disco. Si la compañera actual queda capturada, la fricción dinámica la hará espiralar hacia adentro y reavivará las alas, disparando el aflujo y acelerando el combamiento de la barra. Si escapa tras intercambiar momento, los penachos se relajarán en unos pocos periodos de rotación mientras el gas que regresa mantiene a la espiral ultraextendida salpicada de formación estelar de baja eficiencia. Cualquiera de las dos ramas preserva la lección central, la gravedad esculpe el escenario, el gas negocia las condiciones y las estrellas toman nota desde el núcleo hasta la pluma más lejana. Como el megadisco en interacción está lo bastante cerca para resolución a escala de grumos y, a la vez, actúa como eco local de los gigantes ricos en gas del mediodía cósmico, sirve de puente de épocas para la teoría. Los observadores pueden exigir que un único modelo abarque desde la física de nubes a escala de parsecs hasta mareas de cientos de kiloparsecs, reproduciendo no solo la morfología sino también gradientes de edad, anchos de línea, alineamientos magnéticos y sutilezas de la curva de rotación. Cuando esas restricciones se cumplen conjuntamente, crece la confianza en que la misma gramática, torques no axisimétricos, turbulencia, soporte magnético, retroalimentación y un halo oscuro amortiguador, rige a las espirales menos llamativas mientras se reescriben en silencio por el universo cercano. En ese sentido, el gigante alado es a la vez espectáculo y estándar, una larga frase legible en la que la gravedad escribe, el gas edita y las estrellas archivan las actas para quien tenga telescopio. Incluso la medida del tiempo dentro del coloso emplumado puede hacerse de múltiples maneras y coinciden dentro de las incertidumbres. Los relojes dinámicos, periodos orbitales inferidos de curvas de rotación, marcan unos pocos cientos de millones de años en el disco medio y se alargan hacia las puntas de los penachos, los relojes estelares, gradientes de edad a lo largo de las cuentas en un cordón, deducidos de H, F, V y colores ópticos dan la misma secuencia, compresión primero en los extremos de la barra, luego en las curvas de los brazos y por último lejos, a lo largo de cada pluma mareal. Donde la barra encuentra su radio de corrotación, la formación estelar se pausa en crecientes polvorientos a medida que el gas se apila en resonancias, un poco más afuera, donde el cizallamiento se relaja y los choques se cruzan, la espiral rapaz enciende grumos bisagra que se convierten en la puntuación más sonora de su historia reciente. Como el polvo vela el núcleo, el ajuste pancromático importa. Los modelos de distribución espectral de energía que combinan flujos desde el ultravioleta hasta el infrarrojo lejano separan la degeneración edad,
polvo para cúmulos jóvenes y recuperan leyes de atenuación realistas que varían por la espiral a escala de cielo. Curvas más empinadas, tipo SMC, pequeña nube de Magallanes, aparecen en frentes de choque intensamente irradiados. Atenuaciones más grises, tipo Starburst, emergen donde dominan las nubes de nacimiento. Esas curvas, emparejadas con masas de gas basadas en CO y mapas de HI, permiten cerrar el presupuesto bariónico desde halos atómicos a nubes moleculares y estrellas recién nacidas y, con diagnósticos de PAH/HAP en el infrarrojo medio, identificar dónde los choques o campos UV duros han fragmentado los granos más pequeños tras el sobrevuelo. El medio circungaláctico alrededor del megadisco en interacción no es un espacio muerto, sino un libro contable activo. Corrientes neutras trazadas en emisión de 21 centímetros se arquean más allá del cuerpo óptico, mientras que un componente más caliente, tenue en rayos X, insinúa choques débiles donde el gas que regresa reingresa en el plano. Si un cuásar de fondo o una galaxia brillante se sitúa justo detrás de un ala, la espectroscopía de absorción puede leer directamente columnas metálicas y estados de ionización, probando si la lluvia que vuelve ya está enriquecida por starbursts anteriores. Un halo rico en metales que retroalimenta el disco explicaría por qué los gradientes de abundancia en la superespiral alada son tan planos en comparación con espirales no perturbadas. En el frente dinámico, el titán forjado por Barra es un laboratorio limpio para separar torques de mareas. Las descomposiciones armónicas de los campos de velocidad distinguen el corrimiento m igual a 2 de la barra del descentramiento global m igual a 1, mientras que los desfases de fase entre los carriles gaseosos y la barra estelar miden el signo y la intensidad de la transferencia de momento angular. Donde el gas adelanta a la barra, está perdiendo momento angular y deslizándose hacia adentro. Donde se atrasa, la retroalimentación ha rigidizado temporalmente el disco local. Cosiendo esos desfases en azimut se obtiene un mapa de torques, el empuje de la gravedad en función del ángulo, que muestra exactamente cómo el titán de pavó alimenta su centro sin borrar su disco. La turbulencia y los campos magnéticos escriben la letra pequeña del disco a escala cóndor. Los espectros de potencia de la emisión gaseosa se acercan a pendientes tipo Kolmogorov a lo largo de rangos de kiloparsecs, lo que implica una cascada desde superburbujas impulsadas por supernovas hasta choques a escala de nubes. El continuo de radio polarizado muestra campos alineados a lo largo de bordes cóncavos de los brazos y rectificados en los carriles de la barra, una topología que a la vez canaliza el aflujo y eleva la longitud efectiva de Jeans en los penachos más finos. El resultado es una formación estelar parcheada y regulada, eficiente donde la presión hace pico en resonancias, estrangulada donde crecen la tensión magnética y el cizallamiento, un equilibrio que mantiene las alas lejanas salpicadas pero no saturadas. La demografía de cúmulos amplía la arqueología. La función de masa inicial de cúmulos jóvenes en el Leviatán aviar se asemeja a una ley de potencias con un corte en alta masa que se desplaza hacia arriba en las zonas más comprimidas, en consonancia con presiones de plano medio más altas en extremos de barra y curvas de brazos. Las tasas de mortalidad infantil, disolución temprana rápida de asociaciones débilmente ligadas, son mayores en los penachos externos, donde las tensiones de marea y la baja presión ambiente juegan en contra de la supervivencia. Los pocos que nacen densos pueden perdurar y, a lo largo de un tiempo de Hubble, engrosar el censo de cúmulos globulares del sistema con miembros cuyos rastros químicos aún delatan su nacimiento en un ala antaño estresada. Incluso la dimensión vertical guarda memoria. Ondas de flexión y corrugaciones ondulan por las afueras de la espiral ultraextendida, y sus amplitudes acotan la razón masa disco barra diagonal halo. Las capas de HI deformadas implican un halo profundo y casi redondeado que asciende suavemente con el radio, justo el cojín necesario para mantener coherentes alas de medio millón de años luz durante muchos periodos de rotación. Donde las corrientes que regresan cruzan el plano con ángulo, engrosan las afueras y plantan débiles nudos UV más allá del borde clásico, de modo que el gigante del pavó escribe un largo epílogo en luz de bajo brillo superficial mucho después de que se haya desvanecido el acto principal del sobrevuelo.
Situada entre sus pares, la galaxia del Cóndor es un sistema raro que comprime muchos capítulos de evolución de discos en un solo párrafo legible, espirales sembradas por encuentros, a flujo con barra rápida, brotes regulados por retroalimentación, mezcla de metales, guía magnética, afueras crecidas por reacreción y un lento engrosamiento secular. Por eso los simuladores la adoran, un único objetivo que obliga a un modelo a acertar a la vez la morfología, las fases de torque, los gradientes de edad, los patrones de polarización y el campo de velocidades en S. Cuando una corrida clava todo eso junto, crece la confianza en que la misma física discreta, torques no axisimétricos, turbulencia, soporte magnético, retroalimentación y un halo oscuro amortiguador, rige a los discos menos teatrales que llenan el universo local. Y hasta que la compañera o bien espirale hacia adentro o bien se aleje para siempre, el coloso de amplias alas seguirá revisando su guión, la gravedad redacta la trama, el gas negocia el diálogo y las estrellas registran cada escena, desde el anillo circunnuclear hasta el rizo más lejano de cada pluma mareal. En el Titán de gran envergadura, el apagado y el reencendido operan como estaciones alternas. A medida que la barra se fortalece y se engrosa, el calentamiento dinámico y el aumento del cizallamiento elevan la estabilidad efectiva del disco interno, apagado morfológico que silencia la formación estelar sin agotar el combustible, mientras que las afueras siguen captando corrientes de retorno, donde los impactos oblicuos reducen el cizallamiento y empujan brevemente la presión del plano medio por encima del umbral atómico amolecular. Por eso la espiral a escala Cóndor puede mostrar un núcleo tranquilo y rico en polvo al mismo tiempo que sus plumas mareales brillan con asociaciones jóvenes, estabilidad en el centro, ignición oportunista en el borde. La retroalimentación esculpe los detalles con un toque sorprendentemente leve. Supernovas agrupadas perforan chimeneas que acoplan débilmente con un potencial tan profundo. El gas caliente ventila, se enfría y vuelve a llover como una llovizna rica en metales, enriqueciendo el medio circungaláctico y aplanando las abundancias radiales cuando reingresa al plano. En el gigante del pavó, este ciclo de fuente escribe un lento palimpsesto químico sobre los gradientes más nítidos que dejaría un crecimiento de adentro hacia afuera, de modo que los mapas espectroscópicos se leen como notas garabateadas sobre un guión más antiguo. La megaespiral rapaz resulta también un laboratorio preciso para la cartografía de resonancias. La velocidad de patrón de la barra coloca la corrotación justo más allá de las puntas de la barra, mientras que las resonancias del Inkblad internas alojan un voluble anillo circunnuclear que parpadea a escalas de tiempo de la retroalimentación. Más afuera, una resonancia externa reúne gas en un pseudonanillo roto donde los segmentos espirales se cosen entre sí. Como el disco está sobredimensionado, pequeños derivas seculares en la velocidad de patrón desplazan estas resonancias decenas de kiloparsecs, reubicando los crecientes de formación estelar como una línea de marea que avanza por una playa, lenta, implacable y legible. La arqueología de cúmulos estelares lleva la cuenta sobre ese mapa. Las funciones de luminosidad en los grumos bisagra se inclinan hacia el brillo donde la compresión es más fuerte. La mortalidad infantil aumenta en las alas lejanas, donde la presión ambiente es baja. Los supervivientes cerca de los extremos de la barra, nacidos densos bajo alta presión, son los mejores candidatos a envejecer hasta convertirse en globulares genuinos. Dentro de unas décadas, cuando esos cúmulos se hayan atenuado hasta brasas rojas, el coloso emplumado seguirá llevando sus huellas químicas, un registro fósil del tiempo meteorológico impulsado por la barra, escrito en el halo como un collar de joyas antiguas. La espiral a escala de cielo incluso permite a la teoría separar qué mandos importan más. Varíe la redondez del halo en simulaciones y las alas inmensas o bien precesan hasta desvanecerse o bien mantienen su postura, aumente la fracción de gas y la barra sobrealimenta el centro, disparando un starburst breve y caliente seguido de una calma más larga. Refuerce los campos magnéticos y la fragmentación en los penachos más delgados se suaviza, cambiando el espaciado de las cuentas en un cordón. Igualar todos esos observables a la vez, ángulos de apertura, contornos de velocidad en S, crestas de polarización, gradientes de abundancia y secuencias de edades, obliga a los modelos a respetar los mismos compromisos que la gravedad pactó en el sistema real. La fricción dinámica marca el futuro ramificado.
Si la órbita de la compañera decae, el titán forjado por barra verá reavivarse sus alas, surgir su aflujo y combarse su barra en un bulbo caja barra diagonal cacahuete antes de que el par coalesce en un remanente más grueso y de tipo más temprano. Si la intrusa escapa tras intercambiar momento, los penachos se relajarán en unos pocos periodos de rotación. Las corrientes de retorno seguirán sembrando formación estelar lenta en las afueras y el centro seguirá con pulsos autorregulados. En cualquier caso, el cóndor galáctico permanece como una antología en movimiento, la gravedad escribiendo, el gas editando, las estrellas archivando, sobre una página de más de 500.000 de años luz de ancho. El cóndor cósmico también presuriza como los presupuestos de momento angular gobiernan el tamaño. El momento angular estelar específico. J. Inferido de las curvas de rotación y de los perfiles de luz coloca a este sistema en el extremo alto de J. Para su masa, lo que explica por qué torques mareales modestos pueden lanzar material hasta radios donde la mayoría de las espirales simplemente se quedan sin órbitas estables. Ese mismo superávit de movimiento ordenado permite que el disco externo permanezca sorprendentemente frío tras el sobrevuelo, de modo que el gigante del pavó mantiene sus plumas coherentes en lugar de mezclarse en fase hasta volverse una mancha amorfa. En el espacio de fase se verían crestas estrechas de órbitas casi circulares entrelazadas con corrientes empujadas por la compañera, un palimpsesto cinemático que decae solo a medida que la fricción dinámica y el débil esparcido engrosan lentamente la lámina. El suministro de combustible en el Leviatán alado es una economía de doble bucle más que una tubería abierta. Una fuente galáctica eleva gas rico en metales mediante supernovas agrupadas, lo enfría en el halo y lo hace llover de nuevo sobre las afueras, mientras que el retorno mareal devuelve corrientes débilmente ligadas en órbitas alargadas. La afluencia fresca, de baja metalicidad, desde la red a gran escala desempeña un papel más pequeño y constante. La mezcla explica por qué los penachos lejanos albergan abundancias casi solares en regiones H2 pese a sus bajas densidades superficiales. La mayor parte de ese gas nació en el disco, no fue capturado prístino. Combine esas abundancias con razones polvo barra diagonal gas y podrá estimar cuántos ciclos de fuente ha recorrido ya la espiral rapaz, un reloj químico que late entre ráfagas. Las poblaciones estelares a través del coloso emplumado codifican la meteorología dinámica en su cinemática. Las relaciones edad-dispersión de velocidades se empinan donde el sobrevuelo hizo pasar ondas de flexión por la lámina. Los cúmulos más jóvenes en los penachos se mantienen fríos y ordenados, mientras que las estrellas de edad intermedia cerca de los extremos de la barra muestran calor radial extra por pasos repetidos de choque. Las distribuciones de circularidad, que tan de cerca se abrazan órbitas a la rotación perfecta, separadas por edad revelan migración sin calentamiento cerca de la corrotación y calentamiento real donde la barra y la compañera actuaron al unísono. A partir de esa mezcla forense, los modeladores reconstruyen cuando se fortaleció la barra, cuando hicieron pico los grumos bisagra y con qué rapidez comenzaron a relajarse las alas externas. Incluso sin un núcleo deslumbrante, el titán forjado por barra permite cronometrar el motor interno. El gas que sigue órbitas X1 hacia carriles de polvo descentrados choca y se enfría. Si existen familias X2 dentro de una resonancia interna del Lindblad, un anillo circunnuclear atrapa el flujo hasta que la retroalimentación dispara la turbulencia y el Q-local de Tombe, deteniendo la cinta transportadora. Las líneas de recombinación en radio y los diagnósticos de estructura fina en el IR medio separan bolsillos H2 compactos y muy jóvenes de cúmulos ligeramente más viejos aún envueltos en polvo cálido, de modo que el latido del centro puede leerse como una secuencia de ráfagas cortas separadas por pausas de longitud retroalimentación, parpadea, no fulgura, exactamente el modo esperado cuando una barra masiva alimenta a un agujero negro a sorbos intermitentes. La topología magnética en la espiral a escala de cielo añade raíles invisibles al plan de tráfico.
El continuo polarizado se alinea a lo largo de bordes cóncavos de los brazos y se endereza en los carriles de la barra, mostrando campos estirados por el cizallamiento y comprimidos por choques. La presión magnética añadida eleva la longitud efectiva de jeans en los penachos más delgados, de modo que la fragmentación llega como cuentas en un cordón ampliamente espaciadas más que como una espuma discontinua. Más adentro, flujos guiados por campo ayudan a colimar el aflujo hacia el anillo, mientras que la difusión turbulenta agitada por supernovas agrupadas aleatoriza lentamente la orientación entre ráfagas, un ciclo que puede observarse comparando mapas de polarización con el patrón cambiante de cúmulos jóvenes. El entorno sigue empujando el guión. El titán de pavó vive en un grupo modesto donde es más probable que se den perturbaciones lentas y repetidas que un golpe catastrófico. Cada pasada de un vecino ajusta la velocidad de patrón de la barra en unos pocos %, deslizando la corrotación y los anillos de resonancia decenas de kiloparsecs en escalas seculares. Como el disco está sobredimensionado, esos pequeños desplazamientos reubican los crecientes de formación estelar como una línea de marea que avanza por la playa. Si la compañera actual queda capturada, las alas se reavivarán, el aflujo surgirá y la barra probablemente se combará en un bulbo caja barra diagonal cacahuete. Si la intrusa escapa, los penachos se relajarán en unos pocos periodos de rotación mientras que las corrientes de retorno mantienen las afueras encendidas con formación estelar de baja eficiencia. Las comparaciones afinan por qué importa el megadisco en interacción. Los gigantes de clase Malin logran su escala con simetría ultradifusa y baja eficiencia de formación estelar. UGC 2885 es masiva pero ordenada. Aquí, el tamaño extremo se acopla a un esculpido mareal inequívoco, luz descentrada, asimetría M igual a 1, viveros externos parcheados, y aún así mantiene una barra que funciona. Esa compresión de procesos en un único objetivo cercano permite juzgar una sola simulación en muchos ejes a la vez, ángulos de apertura y desfases de torque, gradientes de edad y crestas de polarización, mapas de abundancias y campos de velocidad en S. Cuando un modelo supera todas esas barras a la vez, crece la confianza en que la misma gramática, torques no axisimétricos, turbulencia, soporte magnético, retroalimentación y un halo oscuro amortiguador, rige también a los discos más tranquilos. Mirando más adelante, la espiral a escala Cóndor está destinada a editarse por cambios de gramática lentos más que por un nuevo título de capítulo. Las barras tienden a frenarse y fortalecerse mientras torquean el disco externo y el halo, la corrotación deriva hacia afuera, los anillos de resonancia migran y las inestabilidades verticales finalmente comban la barra. Las afueras alimentadas por reacreción se engrosan en un tenue envolvente rico en metales, algunas candidatas a enanas de marea se desprenden como satélites, otras se disuelven y vuelven a llover. Vuelva o no la compañera actual, la lección que el cóndor galáctico sigue escribiendo desde el núcleo hasta la pluma más lejana es la misma, la gravedad bosqueja la trama. El gas negocia el diálogo y las estrellas levantan acta en luz, línea por línea, sobre un lienzo de más de 500.000 de años luz.